de los grandes pensantes administrativos. Él tiene su historia porque él fue ingeniero, fue un gran estudiante universitario en Italia. ¿Y qué fue lo que hizo Fayol? Fayol estaba encargado de su empresa, que era una industria, y cuando él estaba ahí hubo una crisis financiera. Entonces, como él era como el de los más chispas, que sabía cómo resolver las cosas, se fue a observar qué estaba pasando y lo que vio fue que había demasiado como desorden para hacer las cosas y buscó proponer 14 principios para que esto se hiciera de forma más ordenada. Él plantea estos 14 principios para que se puedan aplicar en cualquier empresa. Vale. Aquí tenemos los 14 principios, cada uno me va a ayudar a leer 2 para poder compartir. ¿Quién me ayuda con el principio número 1? División del trabajo. Entre más se especialicen las personas, la labor será más eficiente. Correcto. División del trabajo. Cuando nosotros tenemos un negocio, nosotros estamos en empresa, todos estos puestos ya pasaron por una división de trabajo, porque estamos buscando que se haga de la mejor manera todo el proceso, que podamos reducir tiempo, recursos, todo lo que tiene que ver con el proceso y nosotros lograr nuestro objetivo. ¿Me ayuda con el segundo, por favor? Autoridad y responsabilidad. Autoridad es el derecho de mandar al asignarse responsabilidad, debe darse autoridad. Vale. ¿Quién tiene la autoridad en una empresa? Bueno, los líderes, correcto, el jefe. ¿Qué sucede cuando el jefe no tiene autoridad? Cuando un jefe, buenas tardes, cuando un jefe no ejerce su autoridad, ¿qué es lo que pasa? No hay orden. No hay orden. No hay orden, correcto. Todos le van a pasar por encima y todas las decisiones se las van a querer pasar por donde sea. Entonces, ¿qué es importante? Que el jefe tenga autoridad. Eso es el principio. Y les comento. Cuando estaba en el área internacional, por lo de la pandemia, pasó que la jefa que teníamos tuvo que retirarse porque era de alto riesgo. Entonces tuvo que entrar la nueva jefa. Iban a tomar a una compañera que era casi de mi edad, quizás me llevaba unos 4 años, pero los demás compañeros del grupo eran mayores que ella. Entonces desde ahí comienza una situación. Cuando ven que la persona es menor y es jefe, entonces se vienen dando problemas de autoridad porque las personas normalmente no la veían como la jefe. Se le hizo muy difícil a ella el primer año porque todos le seguían tratando como que si era compañera. Entonces cuando ella daba una instrucción, tenía que hacer su máximo esfuerzo para que la persona le hiciera caso. Así que la autoridad sí es algo muy importante cuando usted es jefe. ¿Quién me ayuda con el 3 y el 4? Disciplina. Las personas que pertenecen a una organización deben respetar las reglas que rigen. Correcto. ¿Por qué creen que en las empresas hay tantos manuales de reglamentos? Bueno, en las empresas que los tienen, ¿verdad? Manuales de ética, manuales de cómo comportarse dentro de la organización. ¿Por qué creen que debe haber una disciplina? Una mejor organización. Correcto. Porque si las personas hicieran lo que quisieran, entraran a la hora que quisieran, saldrían a la hora que quisieran y no cumplirían con su trabajo. Todavía nosotros acá no tenemos como esa cultura porque en muchos países europeos no es como que estén encima del trabajador. Si el trabajador cumple con lo que tiene de objetivo, muy bien, solo se van a ver los resultados. ¿Ok? Vamos con el 4. Unidad de mando. Cada persona recibe órdenes de un solo superior. ¿Ok? La unidad de mando es otra cosa. Yo les puedo decir que así debe ser, pero en la realidad muchas personas tienen 2 jefes. Puede que tengan el jefe y un supervisor. Entonces, ¿a quién le hacen caso? ¿Al jefe o al supervisor? Uno lo primero que tiene que preguntar quién es el jefe inmediato, porque a veces los dos quieren dar
una instrucción y a quién le voy a hacer caso. Al final usted le hace caso a uno y el otro elige por qué le hace caso, porque el jefe inmediato es su jefe al que usted tiene que responder. Y por eso la unidad de mando es importante, porque si yo sé quién es la cabeza, a esa persona voy a presentar el resultado. 5 y 6. Sí. Unidad de dirección. Las personas que realizan actividades que tienen el mismo objetivo deben ser dirigidas por el mismo. Gracias. Estas dos son bastante parecidas, pero en la unidad de dirección ya estamos hablando de la cabeza. La persona principal de la empresa, ya no estamos hablando del jefe inmediato, es la persona a la que va a responder su jefe inmediato, pero esa tiene que ser una sola figura. En las empresas familiares, a veces esto se hace un poco difícil, porque en las empresas familiares muchas veces llega la esposa del dueño, entonces ella también quiere que le hagan caso. En esa situación, pues, si ya sabemos que es la esposa del jefe, pues, y es la dueña de la empresa, pues, hay que hacer ahí las cosas, pero reportar lo que se está haciendo. El 6, Subordinación del interés individual al general. Los intereses personales no deben tener más peso que los intereses organizacionales. gracias. Cuando hablamos de los intereses, usted como empleado, o sea, cada quien tiene sus propios intereses. La empresa responde a sus propios intereses también, pero mientras usted esté trabajando, los intereses por los que hay que trabajar es por el de la empresa. Yo sé que a veces hay situaciones que se nos salen de las manos o cosas que tienen que ver algo muy personal, pero si usted siempre reporta a su jefe, mire, me pasó esto, siempre informa qué es lo que está sucediendo, si tiene un jefe que es comprensivo y un buen líder, pues las cosas pueden salir adelante. Pero sí hay que tener mucho cuidado que nosotros no vayamos a poner nuestros intereses sobre los de la empresa cuando estamos trabajando. Eso no quiere decir que si un día, ¿verdad? Cuando hablamos de las vacaciones siempre tómense. Este es un consejo, las vacaciones no las dejen para después. Pero si, por ejemplo, en su empresa usted sabe que los días 30 y 31 están súper bien, porque es día de fin de mes, trate de no tomar esos días para que los compañeros que se quedan pues no les vaya a tocar tan pesado, porque si imagínense que con usted siempre el primer día no salen con el trabajo, sin usted a los compañeros les va a tocar súper mal. Vamos con el 7 y el 8. ¿Tienes más? Sí. Remuneración del personal. Sí. El pago debe ser justo para el empleado, así como para el empleador. Gracias. Remuneración del personal. Este es un principio de contabilidad también. Lo primero que usted tiene que pagar en la empresa, si usted es emprendedor o si usted trabaja, ¿a quién se le paga primero? Al empleado. O sea, si usted algún día está en una empresa o su emprendimiento, Dios no quiera llegar como a la quiebra, lo primero que usted tiene que liquidar son los salarios de los empleados. Eso no se puede quedar como voy a pagar primero la luz, el agua, el teléfono y al final voy a pagarle a los empleados. No. Usted le paga a sus empleados y después con las deudas que queden. Pero los empleados es primero. El segundo. Centralización. La autoridad a la hora de tomar decisiones debe estar repartida de forma equilibrada y coherente. Gracias. La centralización. Eso también. Las decisiones que se toman vienen de una sola persona. No podemos tener esa lluvia de ideas que de repente empiezan los rumores en la empresa, que uno empieza a escuchar una cosa aquí, otra cosa allá, otra por allá, no. La centralización, usted si va a venir una notificación o un memo, tiene que venir de un solo lugar. No se puede tomar en cuenta la notificación de una persona que solo porque la escuchó en el pasillo, no. O sea, es centralización, todo tiene un lugar para tomar decisiones. Gracias. Vamos con el 9 y el 10. Sí. Muy bien. La jerarquía. En su organigrama de su empresa, cuando ya nosotros vayamos a analizar los organigramas, esa parte es la que tenemos que ver, la jerarquía prevalece de los puestos de alto nivel hasta los puestos operativos. Jerarquía quiere decir que yo voy a responder al jefe y el jefe le responde al dueño o al CEO de la empresa. ¿Ok? El 10.
Con el orden, sí es un caso bien especial. ¿Alguien ha entrado a las oficinas de gobierno viejitas? Sí. Antes, ahorita ya se están arreglando la mayoría, pero antes las oficinas de gobierno se entraban. Y o sea, terrible, uno entraba, veía la primera escritorio con una señora o un señor con una cara amargada y con el montón de papeles y expedientes en el escritorio. O sea, a veces usted ni se podía ver porque la persona tenía un papelero ahí, un desorden. Entonces, Fayor se dio cuenta que cuando las cosas están en desorden es bien difícil que la operación se pueda realizar. ¿Qué pasaba si la persona ahí tenía como 20 expedientes y el expediente que necesitaba estaba hasta abajo? Se tenía que estar levantando todos los expedientes para poder ver cuál era. ¿Eso resta? Bien, correcto. De hecho, para auditorías ya no se puede tener. Correcto. Porque eso lo califican Correcto. Exactamente, las auditorías califican mal cuando usted tiene desorden de papeles. Uno, se le puede perder un papel importante. Se imagina, usted está tratando con datos de personas, se le llega a perder algo, un DUI, o sea, cualquier persona puede buscar su información y lo cual. Vamos con el 11 y el 12. Equidad, lealtad, bondad y justicia de los superiores a los subordinados. Gracias. Va. La equidad. Esta es otra situación. En el deber ser, en la buena práctica, su jefe debe de ser equitativo y no debe de haber alguna preferencia por algún empleado. Porque si hay preferencia por algún empleado, ¿a quién van a favorecer? Solo a una persona. Pero esto no quiere decir que no suceda. Cuando esto pasa, usted se va a encontrar con un jefe que va a tener un favorito. La cosa es que no nos afecta a nosotros, hay que ser inteligentes emocionalmente y, o sea, usted haga bien su trabajo. Y cuando le toque hablar de por lo menos pasó esto, usted dirá esto fue así y así. Usted siempre respalde todo lo que hace. A eso lo aprendí a la mala un poco, porque recuerdo de que una vez mi compañero me dijo una cosa y era como, ese sí tenía como cuello con el jefe. Entonces solo nos quedamos así como hablados. Porque me dijo una cosa y le dije, hablado quedó. Y yo dije, a lo hablado no entendí. La cosa es que pasó el tiempo y después me preguntaron a mí qué pasó con eso. Yo le expliqué y me dijo, ¿le quedó algún correo? Yo no tenía nada. Claramente después me echaron a mí la culpa de lo que había pasado y yo le dije que no había sido yo. Pero no tenía un respaldo como un correo que me dijera, esto está así. Entonces siempre que hagan algo o tengan como un acuerdo, traten de dejarlo por correo para que les tengan respaldo a ustedes. Ok, con el 12. Estabilidad del personal. Debe haber estabilidad personal para el desarrollo del empleado. Fayor se dio cuenta que si las personas se sentían estables en su trabajo, iban a hacer bien las cosas. Acá pasan muchos rumores de que a veces dicen, va a haber recorte de personal. Y eso uno no tiene la certeza, porque lo escuchó en el pasillo y le dice al ya dicen que van a quitar a tantas personas este mes. ¿Cómo creen que se sienten las personas cuando dicen que van a quitar y no saben a quién? Preocupados, o sea, las personas pasan con aquella fricción de que, uy, este mes me quitan. Entonces, eso no le va a dar paz a usted para hacer bien su trabajo. ¿Y quién me ayuda con los últimos dos? El 13 y el 14. Gracias. Iniciativa. Libertad para proponer y planificar. Muy bien. La iniciativa. Esto no tiene que ser fingido, comencemos por eso. Si usted va a tener iniciativa para poder proponer la mejora en un proceso, en su área, en todo lo que usted hace, usted tiene que tener la libertad de poder decir, miren, esto lo podemos mejorar así y así. Si el jefe es abierto para poder recibir las mejoras. Y si no es así, usted le puede decir la otra vez, mire, fíjese que este proceso se puede hacer mejor de esta manera, preséntele algo ya más formal, algo escrito, mire, con esto podemos reducir tiempos. La cosa es que se mejore. Usted tiene que estar libre para poder dar una propuesta que mejore en el área. El último. Espíritu de grupo. Armonía y unión entre empleados. El espíritu de grupo.
Esta es otra cosa que se puede hacer fingir. Porque eso de que, miren, hacer amigos en el trabajo es algo discutible. Porque en el trabajo usted va a trabajar. No es como que en un campo donde usted vaya a hacer amigos con todos los que están ahí. Eso no es así. Lo mejor es que usted mantenga su trabajo siempre al día. Usted haga su trabajo. Y si se lleva bien con las personas, excelente. Y si no se lleva bien con las personas, tampoco está mal. O sea, la cosa es que usted sea inteligente emocionalmente. Y tampoco se deje pisotear por los demás. Eso suele pasar en el trabajo. Entonces, el espíritu de grupo se da cuando las cosas están bien. Si el jefe sabe hacer las cosas y los empleados están contentos, pues el espíritu de grupo existe. Pero si los empleados están descontentos y el jefe no le importa, no hay espíritu de grupo. ¿Estamos bien? ¿Creen que los principios del Fayol aplican a la actualidad? Sí. Vale, esto fue hace un montón, hace un siglo. Vale, ahora vamos a pasar con el otro señor del pensamiento administrativo. Él es Frederick Taylor, él es el padre de la administración científica. Él trabajó en esa empresa, en esa compañía, y comprobó que había muchas ineficiencias. Él dijo que las cosas como que había muchos abusos laborales, muchos desperdicios de materiales, había muchas cosas que no estaban bien. Entonces, él empezó a definir pautas claras para que se pudiera mejorar la eficiencia en la producción. Vamos a definir ahorita vamos a leer dos conceptos, que esto es bien importante que usted lo pueda manejar. ¿Qué es la eficacia? La eficacia es la capacidad de conseguir lo que se propone en el tiempo limitado. Eficacia, estamos hablando de tiempo. Si usted se puso un tiempo para poder hacer un proceso y usted lo cumple, entonces usted es eficaz. ¿Estamos claros con eso? Eficiencia es lograr el objetivo con menos recursos. Eficiencia. Si usted puede sacar un producto utilizando menos recursos, pues usted es eficiente. ¿Estamos bien? Vale. Estos son los aportes de Taylor, si ya tienen algo más conceptual. El primero es que él estudió los tiempos de producción. Se dio cuenta que las personas no eran máquinas. O sea, las personas podían producir algún tipo de producto, maquinaria, lo que fuera, pero también necesitaban un tiempo para poder ir al baño y hacer sus cosas, porque tampoco es que fueran máquinas. Él fue el primero en desarrollar un método estándar para que los administradores pudieran coordinar la fuerza de trabajo. Entonces él ya sabía que era necesario coordinar esa situación. No podían hacer las cosas así como en desorden o como fueran saliendo. Y a veces en las industrias lo que pasaba era que iban sacando el producto como iba llegando. O sea, no había coordinación, sino que era como vaya saliendo. Vamos con el último. Él utilizó el método de observación para determinar qué trabajadores se ajustaban más a hacer ciertas funciones. Entonces él ya sabía, esta persona está especializada en esto, entonces a esta persona la vamos a ubicar en esta posición. Entonces se dio cuenta que observando podía obtener ese resultado. ¿Alguna pregunta? Y vamos a pasar con el otro señor, que fue el que estábamos viendo al principio, Henry Ford. Ya les había adelantado un poquito de la historia de Ford, que le había pasado un poquito, ¿verdad? Entonces empezó a estudiar y logró entrar a la industria del carro y se fue dando cuenta que ya no se podían hacer las cosas igual. Entonces ellos querían producir más carros, tenían que aprender a hacer las cosas más rápido. Eso fue lo que él propone, un sistema de producción en cadena. O sea, las cosas tienen que salir más rápido porque así vamos a alcanzar más tiempo. Vamos a ver un video para que entiendan de mejor manera el motivo. Al pionero de los autos Henry Ford se le ocurrió una idea.
Si cada uno de estos trabajadores se evitara dar 10 pasos, en total se ahorrarían 80 kilómetros de distancia innecesaria y energía malgastada. Así nació la línea de ensamblaje como concepto en su flamante fábrica de Detroit, un rudimentario sistema de cuerda y guinche para desplazar un Forte por los puestos de los operarios. De 12 horas y media por vehículo a 93 minutos, el ensamble seriado logró reducir dramáticamente los tiempos de producción. Cada trabajador cumplía una única labor simple, lo que permitió contratar personas menos calificadas. Pero lo monótono de la tarea aumentó la rotación de empleados y Ford debió duplicar los sueldos para hacer atractivo el empleo. Un siglo más tarde, la línea de producción está presente en las más variadas industrias de todo el mundo. En la planta de Ford en Michigan se emplean 500 personas en el proceso de armado. En su época de máxima actividad, esta fábrica automotriz pionera dio trabajo a 48.000 personas. Vale, ¿qué pasó? ¿Cuánto se tardaban en hacer un carro cuando él recién llegó? 12 horas. ¿Se imaginan 12 horas para sacar un carro? ¿Cuántos carros hacen al día? Poniéndole que las personas trabajaban 24 horas al día, que eso ya era inhumano, ¿verdad? Solo 2 carros, claro. ¿Qué pasó? Cuando él se dio cuenta que las cosas se podían hacer más rápido, ¿a cuánto mejoraron? A 12 ¿A cuánto? 93 minutos. Con 93 minutos, ¿cuántos carros sacan en un día? Hagamos la cuenta. ¿Cuánto? aproximadamente de 10 a 12. Dependiendo de la jornada de trabajo. Pero ya no era un carro o dos. Entonces, él logró un método que permitió que la producción en cadena, ¿vieron cómo salían los carros ahí? ¿Qué principio de Fayol se dio cuando ellos estaban ensamblando los carros? ¿Qué vieron? De los principios que acabamos de ver de Fayol, ¿qué principio se puede aplicar cuando ellos estaban con las llantas? A la división del trabajo. La división del trabajo aplica acá porque él ya se había hecho experto en que los carros se hacían de una forma, entonces puso a 3 personas, ahí en el video, o sea, 3 personas, a armar las llantas. Entonces, si armaban las llantas, ya sabía que esas personas estaban capacitadas a hacer eso, ya había dividido el trabajo, que ellos iban a hacer eso, otros iban a montar y así. ¿Qué pasó cuando las personas se volvieron expertas en lo que hacían? Tuvieron que contratar más personas porque estaban produciendo más carros, pero hubo una cosa que mencionó ahí. Porque ya no querían trabajar ahí. Correcto, el trabajo se volvió monótono. Entonces las personas estaban buscando que les pagaran más. Entonces Henry Ford se dio cuenta que si no les pagaban más, las personas se iban a ir. Entonces ya no iban a poder producir la misma cantidad de carros que producían normalmente. Este es un problema de gestión del talento humano. Porque usted ya tiene a la persona experta, ya puede hacer las cosas, pero cuando ya vio que puede hacerlo y hay otra empresa que me puede pagar mejor, pues me voy. Entonces, ese es un problema al que se pueden enfrentar ahora tanto empresarios como emprendedores, que a veces se capacita el personal y se da la fuga, ¿no? O sea, el personal ya tiene toda la información, ya sabe, pero en otra empresa me pagan mejor y me voy. Entonces, son cositas que todavía pasan. Vamos con los puntos claves para que usted sepa del Fordismo. Este sistema se basa en la fabricación masiva, o sea, necesitamos fabricar lo más que se pueda, eso es lo que necesitamos. Hizo que los productos fueran accesibles a la clase trabajadora, lo que generó un aumento del consumo y de la demanda laboral. ¿Cuántos empleados llegó a tener Ford? 48.000 empleados. ¿Cómo subió esa tasa de empleados? O sea, imagínense la persona de recursos humanos de Ford. 48.000 empleados. ¿Cómo iba a sacar los expedientes de información de todas esas personas? Luego, el Fordismo fue el sistema dominante de la producción hasta la época de los 70. O sea, tuvo su boom. Antes de los 70 el Fordismo era como wow, cómo sacan tantos carros en un día, cómo se organizaron, cómo administraron el personal y todo. Pero ¿qué pasó? Después esto fue reemplazado, ya les voy a mostrar,
como otros modelos de gestión. Tenemos el progresismo, todo lo que viene con el modelo organizativo japonés. Aquí, bueno, yo siempre he tenido la creencia, ¿verdad?, de que todos ellos son muy inteligentes, allá en el Oriente y todo el Occidente y todos ellos son muy inteligentes. Entonces vamos a ver a qué se refiere. ¿Qué hacen estas empresas para ser tan grandes, globales? ¿Qué es lo que aplican ellos? Estas marcas tienen la capacidad de poder producir todos los carros, ¿verdad?, y mandarlos alrededor del mundo. Pero ¿qué hacen ellos para poder tener esa administración, para poder mandar tantos carros y así? Pues están las siguientes características. Primero, ellos tienen y creen mucho en el trabajo, en equipo y la armonía. Priorizan que se coopere dentro, ¿verdad?, sobre la competencia interna. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dentro de su empresa, ellos tratan de que se coopere lo mayor posible entre los trabajadores, toda la información, todo lo que tienen que hacer internamente. Luego tenemos una jerarquía flexible, aunque hay niveles, o sea, siempre va a estar el jefe, el mediunidad y todo, pero son más flexibles. Lo que hacen es que la comunicación fluye más. Es posible, ¿verdad?, de que los jefes se acerquen más a los empleados, puedan saber qué es lo que está fallando y eso les permite saber a primera mano qué es lo que está pasando en la línea de producción. El compromiso a largo plazo. Las empresas buscan relaciones laborales estables y lealtad. Otra vez hablamos de lealtad. Cuando los empleados son leales a la empresa, pues usted como emprendedor o como dueño de la empresa, usted va a ver los resultados. Si un empleado es feliz y es leal, pues usted va a ver aumento de ventas y de ingresos. La mejora continua. Este es el otro modelo que vamos a ver ahorita, que es el modelo del Kaizen. En otras palabras, mejora continua. ¿Alguien ha escuchado Kaizen? No. Pues con el Kaizen se incentiva a los empleados a proponer mejoras constantes. Usted se va a dar cuenta qué es lo que pasa en el proceso, qué es lo que puede ayudar para que esto sea más rápido. Esas mejoras, eso es Kaizen. ¿Y qué más es la característica del modelo japonés? La calidad y la eficiencia. El enfoque en evitar errores desde el inicio, cero defectos. O sea, aquí no vamos a ir a tapar los hoyos o a apagar incendios. Aquí vamos a hacer las cosas bien desde el inicio. Y así es como todos deberíamos de trabajar. Es cierto que a veces van a pasar errores y somos humanos, pues pueden pasar, pero lo que tenemos que buscar es minimizar ese riesgo, ese tipo de errores que nos pueden costar caro. ¿Alguna duda con esto? Ok. Ahora vamos a ver específicamente qué es el modelo Kaizen o de mejora continua. Las empresas lo aplican a nivel organizacional para poder mejorar sus procesos. Por ejemplo, Walmart lo que hace es mejorar su inventario. ¿Cuál es el lema de Walmart? ¿Qué es lo que ellos promueven? ¿Qué es lo que le ponen abajo a ver? ¿Los precios más bajos? Ajá. Entonces, para los precios más bajos, ¿qué significa? Que mi inventario va a rotar increíblemente. O sea, un producto se me va a mover porque soy el lugar que vende más barato. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Buscar cómo mejorar los inventarios. Y eso es lo que ellos aplican con el Kaizen. El Kaizen se fundamenta en 5 principios. El primero, eliminar desperdicios. Aquí lo que vamos a identificar y vamos a reducir, y si es posible eliminar todas las actividades innecesarias, todo lo que nos cause un retraso, todo lo que sea para votar, lo vamos a identificar y lo vamos a eliminar. Eso. El segundo, mejora de manera incremental. La mejora de manera incremental es hacer pequeños cambios diarios que sumen grandes mejoras. Usted de un solo golpe no va a lograr algo así, sino que en
en su empresa tiene que empezar a hacer cambios pequeños. O sea, comencemos por algo pequeño y así vamos a ir mejorando. No vamos a implementar una gran estrategia de un solo porque eso tiene que ir por pasos. No se puede ir de un solo porque eso a veces puede costarnos más caro. Si de repente yo quiero, o sea, y en la vida personal, yo quiero llevar una vida fit, una vida que esté súper bien saludable y quiero dejar de hacer cosas que yo estoy acostumbrada a hacer. Ese proceso para cambiar usted va a empezar gradualmente, no va a empezar de un solo. Voy a tener una dieta súper rigurosa, en los primeros días lo va a poder hacer todo bien, pero después puede tener un efecto rebote que le va a hacer regresar a los mismos hábitos que tenía antes. El tercero es de los principios, buenas tardes, del Kaizen. Se involucran todos. Acá se involucra desde el gerente hasta el empleado. No es como que dejen de lado la opinión de los empleados, sino que comienzan desde el gerente. El cuarto es la estandarización. Con la estandarización se documentan las buenas prácticas para asegurar la calidad. Usted cuando estandariza algo, quiere decir que esas cosas o ese proceso se va a hacer de una sola forma. Paso 1, paso 2, paso 3 y así se hace. Y el último es la autodisciplina. Todos los japoneses de este tipo de empresas que ya vimos, todos ellos son bien disciplinados. Ellos mantienen ese compromiso de hacer las cosas como le dijeron desde el inicio. O sea, ellos no tienen necesidad de que les anden poniendo una cosa como una persona que los ande supervisando ni nada. Ellos ya saben a lo que van y lo hacen. Aquí nos costaría un poquito más porque aquí estamos acostumbrados a que nos anden revisando. Entonces, esto es lo que aplican en Kaizen. Vamos a ver el video para que ustedes puedan ver exactamente cómo se aplica Kaizen en una empresa. Los visitantes a las fábricas de Japón comentan a menudo el cuidado y el orden con el que están dispuestos los materiales y las herramientas de trabajo. Esta es la clave de la eficiencia. No se desperdicia tiempo buscando herramientas ordenadas de forma neta y cómoda. Y el posicionamiento lógico del material acelera el transporte al lugar de trabajo, aminorando el peligro de choques en la ruta. Estas técnicas para mejorar la eficiencia del trabajo y la seguridad se llaman Kaizen, una palabra japonesa que quiere decir simplemente hacer algo mejor. Nuestros empleados piensan siempre en maneras de mejorar el flujo de trabajo, revisando los procedimientos para dar 2 pasos en vez de 3, o usar 5 segundos en lugar de 10. Son pequeñas mejoras que suman un gran resultado. Esto es Kaizen. El Kaizen empezó en las plantas automovilísticas hace unos 70 años. Los trabajadores que compartían conocimientos para revisar y mejorar los procesos hicieron una gran contribución al rápido crecimiento de Japón. La filosofía del Kaizen quedó firmemente arraigada en la industria japonesa. Veamos el Kaizen en esta fábrica de sándwiches cuyas empleadas son casi todas mujeres. El método antiguo consistía en que cada empleada hacía un proceso a medida que los ingredientes pasaban en una línea, pero el corte de pan tomaba mucho tiempo, interrumpía el flujo y ponía a esperar al siguiente empleado. Estuvimos haciéndolo así durante años y nunca lo vimos como un problema. Cuando identificaron el problema, decidieron dejar el sistema lineal y en adelante un lote de sándwiches era completado por pequeños grupos de empleadas. Después de reorganizar y asignar múltiples procesos a cada empleada, el tiempo requerido cayó radicalmente y la productividad subió. Ahora rara vez tenemos que esperar por los ingredientes. Realmente el trabajo mejoró. Esta fábrica emplea un alto número de trabajadores discapacitados. El método de Kaizen también tuvo resultados aquí. Uno de los principales objetivos del método Kaizen fue hacer que el trabajo de nuestros empleados fuera más fácil y cómodo.
Se rediseñaron los recipientes de basura para facilitar su transporte. Y varios dispositivos auxilian a personas con discapacidad visual en el manejo de equipos. Este empleado ideó unas cuerdas flexibles para estabilizar destornilladores colgantes. Esta mejora Kaizen reduce movimientos innecesarios y como los destornilladores son utilizados miles de veces al día, se ahorran unos 200 minutos de trabajo cada mes. Uno siente que ha logrado algo cuando se le ocurre una nueva técnica como esta. Disfrutamos pensando y colaborando con todos para hacer nuestro trabajo mejor. Repuestos y suministros están dispuestos para que personas con discapacidad visual los puedan usar con facilidad. Por ejemplo, estas cintas están ordenadas por tipo y tienen discos de papel indicando al tacto que solo queda uno. Y el diseño colorido de los discos también es un aviso para las personas videntes. Los gatos mecánicos ajustan la altura de las mesas de trabajo a la de cada silla de ruedas. Esta idea fue tan buena que los gatos han sido adaptados a todas las mesas de trabajo. A menudo una idea para facilitar el trabajo a personas con discapacidad lo simplifica para todos. Mejorando la productividad, la calidad y las condiciones de trabajo. Y todo sin necesidad de nuevos equipos. El método Kaizen de Japón está ganando adeptos en todo el mundo. Vale. ¿Qué tienen en común? Vimos dos empresas, tanto la de los sándwiches con la otra empresa que era más como ensamblado. ¿Qué tenían en común las dos empresas cuando ya aplicaron el Kaizen? ¿Qué es lo que vieron? Orden. Correcto, el orden. La disciplina. Muy bien. El proceso. Ellos ya saben qué proceso y cómo lo van a hacer. La estandarización. Correcto, la estandarización. O sea, empezamos a ver desde los sándwiches. La señora dijo que ellos no habían identificado el problema que hacía que como que se hiciera un cuello de botella. Tenía el trabajador, el primero que tenía el proceso de hacer el corte y el que seguía se quedaba sin hacer nada porque le estaba